pantalla. Bueno, y vamos por aquí, ¿cierto? Estamos hablando de qué, del tránsito, ¿cierto? Entonces, habíamos planteado este ejemplo de determinación del factor camión, considerando alguna información de entrada referente al tránsito. Pues dentro de esa información se dio un tránsito promedio diario y se dio un componente del tránsito, la composición relativa del tránsito, autobuses y camiones. Y dentro de los camiones se discriminó cómo están distribuidos entre sí. Esta manera de determinar el factor camión lo hemos denominado de forma indirecta. Es decir, contrastamos cierta información del tránsito tomada de un aforo vehicular en lo que respecta al número de vehículos y composición relativa entre ellos. Y por otra parte, tomamos como referencia los valores de los factores daño de los vehículos comerciales característicos, los cuales se toman de un estudio en particular. En este caso, para este ejemplo, se están tomando los factores de daño de Invías versión 2007. Y pues con esta información de factores daño y con la información de composición relativa de camiones y buses, es posible, a través de la metodología planteada, determinar finalmente el factor camión. En este caso, para este ejemplo en particular, pues dio 2.06. En este punto ya hemos comentado que este factor camión es un numerito característico de cada corredor vial. En otras palabras, cada corredor vial tiene asociado un factor camión que en general va a ser distinto. Ahora, un mismo corredor vial puede presentar diferentes factores camiones para épocas distintas, también es cierto. De todas maneras, para no complicar tanto el asunto, normalmente una manera de afrontar el problema es procediendo tal como lo hicimos en el ejemplo que estamos mostrando. Tomar unos factores daños de referencia, una fuente confiable, Invías, por ejemplo, y tomar además información referente al tránsito particular de el sitio de obra. O sea, estamos tomando informaciones distintas. Una, factores daños de estudios hechos a nivel regional o nacional en épocas distintas por entidades de, digamos, de cierto prestigio, como Invías. Y por otra parte, información ya particular del correo vial referente a la composición relativa del tránsito y de forma particular en lo que respecta a cómo están distribuidos entre sí los vehículos comerciales. ¿Hasta ahí quedó claro? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, entonces, para rematar, para finalizar esta parte del curso, vamos a ver ya finalmente lo que queremos, determinación del tránsito de diseño, del N de diseño. Normalmente se simboliza con la letra N mayúscula o W mayúscula. ¿Qué es el N? El número de ejes estándar equivalentes esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Aquí estamos mostrando esta expresión que está aquí. Ahí está. Permítanme un momentico aquí.
A través de esa expresión podemos determinar el tránsito de diseño en términos del número de ejes estándar equivalentes. Esa no es la única manera de determinar n. Sin embargo, es una de las formas, una de las ecuaciones que nos puede permitir determinarlo dependiendo o en función de algunas variables. Para yo poder utilizar esta expresión, obviamente se requiere contar con toda la información relacionada con todos los factores involucrados en dicha ecuación. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, tenemos como primera medida el tránsito promedio diario, en este caso inicial, que se supone es el tránsito promedio diario referente al primer año de puesta en servicio a la obra. Normalmente, si el aforo vehicular realizado es reciente, es muy actual, y se espera además que entre ese conteo y la puesta en servicio de la solución no tarden más de 2 años, digamos así más o menos, podríamos tomar ese tránsito promedio diario como tránsito promedio diario inicial. Pero si esperamos más años, es mejor hacer algún tipo de corrección con el fin de tratar de ajustar dicho tránsito promedio diario. A es el porcentaje de vehículos comerciales del aforo. B, el porcentaje de vehículos comerciales en carril de diseño, el cual depende del número de carriles y de información del tránsito. Si no hay información específica, recuerden lo que decíamos, para el caso en que no se cuente con información precisa en relación con la distribución del tránsito, podemos hacer uso de esta tabla que está aquí. Contando el número de carriles en los dos sentidos de circulación, si tenemos 2 carriles, 50-50. Si tenemos 4, en el carril de diseño va el 45%. Si tenemos 6 carriles, 3 y 3 o más, en el carril de diseño se espera el 40% del tránsito contando las 2 direcciones. A eso que se refiere B en esta expresión. R es la tasa de crecimiento anual del tránsito. Y aquí, logaritmo natural de 1 más R. En R ya sabemos qué significa. Tasa de crecimiento anual del tránsito. N minúscula, fíjense, aquí estamos determinando N mayúscula. Y este N minúscula no es otra cosa que el periodo de diseño. El periodo de diseño. IFC, factor camión. Entonces, al aplicar esta expresión, vamos a determinar el tránsito de diseño en términos del número de ejes estándar equivalentes esperado en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Para redondear el ejemplo, vamos a... Bueno, aquí vamos a resaltar algo. En la expresión, fíjense, esto que estoy colocando aquí, en esta especie de óvalo, si yo determinara el valor obtenido de esta parte de la expresión sin incluir el factor camión, ¿qué estaría determinando ahí? Les pregunto. Lo que está encerrado en el óvalo sin considerar el factor camión. En otras palabras, si yo en esta expresión no considero el factor camión, ¿qué estaría determinando? Les pregunto. Bueno, en esta expresión que yo estoy mostrando aquí,
Ya ustedes la copiaron, me imagino que ya copiaron esta expresión, ¿cierto? En dicha expresión, yo pregunto, Alexandra Chadid, Alexandra, te pregunto, esa expresión que está ahí, ¿para qué me sirve? Andrea Carolina, Andrea, Sí, profe, es la cantidad de vehículos comerciales que pasa durante un periodo de tiempo. la expresión esta que estamos mostrando aquí. Andrea Martínez, La cantidad de tránsito, no, por eso, pero tránsito en términos de qué. de vehículos pesados. Profe, ¿Sí? el número de estándar de 8.2 toneladas, pero, o sea, de los vehículos comerciales sin meter los camiones. Y meter los camiones, como así. ¿A poco usted me está diciendo que el factor camión no sale? Miren, ¿cuál es la pregunta? En esta expresión que estoy mostrando aquí, por eso, miren la expresión esta, ¿para qué me sirve esta expresión que está aquí? No, tránsito promedio, no. El tránsito promedio es parte de la expresión y está aquí. Eso no es para determinar tránsito promedio. N igual, todo esto que está acá. Pregunta, ¿para qué me sirve si yo hago esta operación, todo esto? ¿Qué obtengo? Profesor, el número de ejes estándar equivalentes. Exactamente. El número de ejes estándar equivalentes esperado en el carril de diseño durante el periodo de diseño, ¿sí o no? Ahora, en esa expresión, ahora sí, si yo a esta expresión le quitara esto, ¿qué obtengo? Si no estuviera el factor camión, si no hiciera parte de la expresión, ¿qué obtendría yo? Sería el número de ejes, pero no equivalente, porque no lo estamos multiplicando por el factor S. No, en ese caso no sería ningún número de ejes, sería el número total de vehículos pesados en el carril de diseño. Recuerden una cosa, miren, esta expresión que está encerrada en este óvalo aquí, si nosotros comenzamos a mirar cuáles son los factores que lo integran. Entonces, primer factor, tránsito promedio diario, el tránsito de un día. ¿Qué es tránsito promedio diario? El tránsito de un día, ¿sí o no? Ahora, cuando yo digo tránsito promedio diario y no digo más nada, yo debo asumir que es en las dos direcciones. Y como no estoy diciendo nada en particular, es un tránsito mixto, incluye todo, autos, buses, camiones, ¿verdad? Y entonces yo comienzo a corregir, a ajustar esos valores, porque me interesa determinar inicialmente el número de vehículos pesados. Entonces, cuando yo digo multiplico por A sobre 100, donde A es el porcentaje de vehículos del aforo, o sea, yo multiplicar esto por el porcentaje de vehículos, me daría que un tránsito promedio
diario de vehículos comerciales, ¿sí o no? En las dos direcciones. Cuando yo eso lo multiplique por B y ves el número de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño en función del número de carriles de un estudio de tránsito, lo que vimos en el cuadro anterior. Si es una vía bidireccional de 2 carriles y un carril en cada dirección, B vale ¿cuánto? 50. Y entonces, al multiplicarlo yo por ese porcentaje que obtengo, el tránsito promedio diario de vehículos comerciales en el carril de diseño. ¿Ya vieron? Ahora, si yo se lo multiplico por 365, ¿qué obtengo? Ya no sería un tránsito promedio diario, sino al yo multiplicarlo por 365, ¿qué estoy considerando? 365 días del año. Es decir, al yo multiplicar el tránsito promedio diario de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño por 365 días, ¿qué estoy obteniendo? El volumen total de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño durante un año. Y al yo multiplicarlo por este último factor, este factor lo que me permite es extrapolar ese volumen durante todo el periodo de diseño, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y el periodo de diseño. Y cuando yo hago eso, obtendré entonces el número total de vehículos pesados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Pero yo sé que ese no es el tránsito de diseño. El tránsito no es un número de vehículos pesados. El tránsito de diseño se expresa en número, en términos del número de ejes estándar equivalentes. ¿Cómo hago yo para expresarlo en ejes estándar? Lo multiplico por un factor de conversión. Más o menos es como un factor de conversión, pero técnicamente se llama factor camión. Y al yo multiplicar el número total de vehículos comerciales esperados por el factor camión, ¿qué voy a tener? El número total de ejes estándar equivalentes esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Es importante que entendamos qué contiene esta expresión y qué significado tiene cada factor y qué obtenemos al ir multiplicando los diferentes factores. De manera que eso que está entre el óvalo este rojo, eso no es ningún tránsito promedio, no. El tránsito promedio muere hasta aquí, miren, hasta los 3 primeros factores. Cuando yo lo multiplico por el primero, por el segundo y eso por el tercero, ahí muere el tránsito promedio. ¿Cuándo muere? Cuando yo lo multiplique por 365, ya se me da el volumen de un año completo. ¿De qué? De vehículos comerciales. El número total de vehículos comerciales durante un año. Durante el primer año de puesta en servicio la obra. Y entonces, a multiplicarlo por este último factor, me lo extrapola hacia los siguientes N años. Es decir, durante todo el periodo de diseño. ¿Y qué obtengo? El número total de vehículos comerciales. Aclarado esto, complementemos el ejemplo con la siguiente información. Determinar el tránsito de diseño. Bueno, copien esto. Copien esto, por favor.
Bueno, entre esta información que estamos dando aquí, fíjense, aquí se ha añadido algo muy importante. Pues como primera medida, si yo voy a aplicar esta expresión, debo conocer cada uno de estos factores. Este factor que estaría asociado con el tránsito promedio diario obtenido en el aforo. Este A que está aquí, ojo, este A no tiene que ver con este A. Acá significa autos, buses, camiones. Recuerden que esta expresión A no significa autos. A significa porcentaje de vehículos comerciales del aforo. Hay que tener cuidado. Y B no es buses. B significa porcentaje de vehículos comerciales en carril de diseño. Entonces, como información complementaria necesaria, pues además del número de vehículos del tránsito promedio diario, de la distribución relativa de los vehículos, se requiere algunas características de la vía. ¿Cómo está conformada la calzada? Es un dato fundamental para poder definir B. Si es una calzada, si son dos calzadas, cuántos carriles por calzada, si es unidireccional, si es bidireccional. En este caso, en particular, la vía está conformada por una sola calzada bidireccional de dos carriles. ¿Qué significa? Que la vía tiene dos carriles. Como es bidireccional, un carril en cada dirección. Entonces, en ese caso, de acuerdo con la tabla que veíamos, a traer la tabla nuevamente. Esta es la tabla. Si tengo dos carriles en las dos direcciones, uno y uno, 50-50. Entonces ahí B vale 50. Entonces sustituimos en la expresión cada factor. 3.250. En este caso estamos suponiendo que entre el aforo y la puesta en servicio de la vía, pues no tardarían más de 2 años. De ahí para adelante, pues tocaría hacer alguna corrección. 20. A es 20. ¿Por qué A es 20? Recuerden que A es el porcentaje de vehículos comerciales en el carril de diseño. En este caso, buses, 2%. Camiones 18 da 2 más 18, 20. Ahí sale el 20%. Aquí está. 50. ¿De dónde sale el 50? De la explicación que acabamos de dar. Como una calzada de dos carriles bidireccional, si no hay información de tránsito confiable, particular, bien fundamentada, que indique lo contrario, se toma 50 de la tabla. Por 365 por R. Es otro aspecto importante, la tasa de crecimiento. Hay que establecer una tasa de crecimiento anual del tránsito que ha establecido un 3%. Fíjense que en la expresión dice 1 más R. Pero R, en este caso, está en tanto por 1. Si es 3%, entonces sería 0.03. No puede ser 1 más 3, no. 1 más 0,03. Lo mismo en la parte inferior. Logaritmo natural de 1 más 0,03. Esta expresión superior acá, elevada a la 10, donde 10 que viene siendo el periodo de diseño. Bueno, si no se nombra acá, hay que colocarlo acá. El periodo de diseño, hay que decirlo, hay que definirlo. Un dato de entrada, el periodo de diseño es de 10 años. Y el factor camión que acabamos de determinar, 206. Conclusión, el tránsito de diseño es
2.843.000, ¿qué? $2.843.000, ¿qué? ¿Qué unidades lleva eso? Es estándar. Estándares equivalentes. Es estándar, es estándar. ¿Ya? Totalmente distinto a esto otro que hemos mostrado aquí para tener suficiente claridad. Total de vehículos pesados en carril de diseño, 1.380.000. ¿De dónde sale eso? De aplicar toda la expresión excepto multiplicarlo por el factor camión. Toda esta expresión sin meter factor camión da 1.380.000. ¿Qué viene siendo eso? El número total de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Pero recuerden, ese no es el tránsito de diseño. Yo tengo que convertir eso a es estándar. ¿Cómo hago? Multiplico por el factor camión. Entonces, al aplicar toda la expresión, yo tengo 2.843.000 ejes estándar. Y ese es el tránsito de diseño. Eso es lo que usted tendría que utilizar en el método de diseño que vaya a aplicar para determinar espesores. Ese numerito, 2.843.000. Ese sería el valor del N de diseño. No sé si tiene alguna duda. ¿Alguna duda adicional? Bueno, esa es la forma, jóvenes, a través de esta expresión, de determinar el tránsito de diseño. Como les digo, pues no es la única manera de afrontar el problema, dependiendo de cuál es la información con la cual contemos. Es posible ir armando ese problema para finalmente poder determinar el tránsito de diseño. Y siempre vamos a hacerlo en términos del número de ejes estándar equivalentes esperados en el carril de diseño. Y la otra manera de determinar el factor camión es mediante el método de conteo y pesaje. En este caso, sobre el corredor vial en estudio, habrá que hacer un operativo de pesaje, tomar una muestra representativa de los diferentes vehículos comerciales que hacen uso del corredor vial y pesar para cada caso, para cada vehículo, cuánto pesa cada uno de los ejes que conforman el vehículo. Debe determinarse el peso eje por eje. No nos interesa, en principio, el peso total no es de mucha utilidad. Necesariamente necesitamos que esté discriminado el peso eje por eje para cada vehículo comercial que se tome como parte de la muestra. Entonces nosotros vamos a organizar un tallercito en donde vamos a hacer una aplicación de esta metodología. Entonces ya este taller será para después de Semana Santa, ya nos pondremos de acuerdo y llevaremos a cabo este taller. Eso sería entonces a lo que se refiere esta parte del curso, la parte de evaluación del tránsito de diseño. No sé si tienen algún aporte, algo que comentar, alguna inquietud. Bueno, pasemos entonces a otro tema supremamente importante también. Bueno, ¿se está compartiendo la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, comencemos entonces estudiando esta variable, la subrasante. ¿Qué es la subrasante?
podríamos hacer una definición desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Del diseño geométrico, del trazado geométrico, del trazado en perfil, pero nos interesa sobre todo una definición ya desde el punto de vista de la ingeniería de pavimento, aunque tiene algo que ver, pero en este caso, desde el punto de vista geométrico, podemos decir que es la subrasante como ese perfil, ¿verdad? Ese trazado en perfil a lo largo del eje de la vía que se obtiene al hacer la diferencia de el perfil de la rasante menos el espesor de las capas del pavimento. Entonces, si yo obtengo para cada, digamos, punto, cada abscisa redonda, la cota correspondiente a la diferencia entre la rasante en ese punto o en esa abscisa menos el espesor de las capas del pavimento, obtengo la cota de subrasante. Y si eso lo uno por una línea continua a través de las diferentes abscisas, voy a obtener un perfil que es la subrasante. Desde el punto de vista de la ingeniería de pavimentos, pues la subrasante se puede más bien interpretar o entender como la superficie sobre la cual se apoya la estructura del pavimento. Es decir, no es otra cosa que la fundación, el terreno de fundación o suelo de fundación del pavimento. Esa es la subrasante. Entonces, para determinar o establecer las características de la subrasante, como se trata de un suelo, ¿verdad? La subrasante es un suelo. Entonces, debemos orientar la situación hacia la realización de un estudio geotécnico, ¿cierto? Entonces, para conocer las características de la subrasante, se va a requerir entonces llevar a cabo un estudio geotécnico. Y este estudio geotécnico pues, consiste en investigaciones de campo, en hacer una serie de perforaciones, de sondeos o a piques, algunas ocasiones hacer ensayos de campo, tomar muestras alteradas o inalteradas, o de los dos tipos, llevarlos al laboratorio, someterlos a ciertos ensayos y en función de los resultados obtener las características de esa subrasante o de esos suelos de subrasante. Cuando nosotros vamos a analizar la subrasante, se requiere establecer lo que se denominan las unidades de diseño. ¿Qué son esas unidades de diseño? ¿Qué se puede entender desde el punto de vista práctico como una unidad de diseño? Podemos entenderla como cierto tramo del sector vial en estudio que presenta cierta homogeneidad en algunos factores. Es decir, un tramo más o menos homogéneo, de tal manera que desde el punto de vista geotécnico, ese tramo pueda ser representado por un único valor que represente la capacidad de soporte de dicha subrasante. Entonces, en una unidad de diseño, vamos a asumir que los suelos característicos encontrados dentro de esa unidad de diseño se pueden representar a través de un único parámetro o de un parámetro en particular que represente la capacidad de soporte o la resistencia de ese suelo, de esos suelos. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que se consideran más o menos homogéneos dentro de una misma unidad de diseño? Parámetros tales como condiciones geológicas, que la geología sea muy parecida, geotécnicas, es decir, suelos muy parecidos, condiciones topográficas, de drenaje y ambientales.
En ocasiones, esas unidades de diseño pueden establecerse a partir de estudios preliminares previamente realizados. O bien se pueden determinar a lo largo del avance del estudio. Entonces, dentro de una unidad de diseño, la cual puede tener una longitud variable, eso depende de cada caso. Para proyectos de muchos kilómetros, pues lo deseable es no tener una unidad de diseño cada 200 o 300 metros, eso sería impráctico. Uno tiende a hacer unidad de diseño lo más extensa posible en la medida en que esto se pueda hacer, lo más extensa que se pueda. Bueno, en una unidad de diseño se deben realizar los siguientes estudios: condiciones geológicas, condiciones geotécnicas, resistencia. Entonces, ya aquí, cuando hablamos de resistencia de los suelos, y lo estamos haciendo en esta rama de la ingeniería, la parte de pavimentos, debemos pensar en ciertos ensayos específicos orientados precisamente para la ingeniería de pavimentos. Comenzamos hablando entonces de un ensayo clave que es el CBR o BRS. Bueno, esta palabra BRS o BRS no es utilizada en Colombia, es un término más bien mexicano, pero que significa lo mismo. BRS es valor relativo de soporte. Valor relativo de soporte. Y CBR en realidad es digamos una abreviatura del idioma inglés que viene de California, Billing Ratio, algo así. Es como, se entiende como relación de soporte de California. En Colombia se habla del CBR. ¿Qué es el CBR? La relación de soporte de California. Ya más adelante veremos con detalle en qué consiste este ensayo, pero les adelanto y les comento de que es uno de los ensayos característicos, típicos o claves dentro de la ingeniería de pavimento, al menos aquí en Colombia y en muchos países. Sigue siendo un ensayo muy utilizado, el CBR, la relación de soporte de California. Esa resistencia también se puede determinar en función de los resultados obtenidos en un ensayo de placa o en un ensayo de módulo resiliente. Cuando ya entremos a hablar de los métodos de diseño, en realidad, cuando abordemos lo referente a la resistencia del suelo, el parámetro de diseño de los métodos utilizados o más utilizados, pues en realidad no va a ser CBR, sino va a ser o el resultado del ensayo de placa, que es el módulo de reacción K, o el valor de módulo resiliente obtenido a partir del mismo ensayo. Si nosotros estamos diseñando pavimentos flexibles, la mayoría de los métodos utilizan como referente el módulo resiliente. Si estamos diseñando un pavimento rígido, se utiliza el módulo de reacción K. Este módulo de reacción K se obtiene a partir del ensayo de placa y el valor del módulo resiliente se obtiene del ensayo, en un ensayo triaxial
denominado ensayo módulo resiliente. Sin embargo, es aceptable o es aceptado de que tanto el módulo reacción K como el módulo resiliente puedan ser obtenidos de forma indirecta a través de otros ensayos como el CBR, teniendo en cuenta que este último es mucho menos costoso que un ensayo de placa y que un ensayo de módulo resiliente. Entonces, lo que normalmente se hace es determinar el CBR característico del suelo de la unidad de diseño y en función de ese valor y otras consideraciones, determinar ya sea en modo reacción K o bien sea en modo resiliente. Otro aspecto que se suele estudiar en las unidades de diseño son las condiciones de drenaje, estabilidad volumétrica. Esta estabilidad volumétrica es referente sobre todo a si existe la presencia de si existe la presencia de suelos que tengan características expansivas o que sean susceptibles de importantes cambios volumétricos en la medida que se presenten cambios en el contenido de humedad. Entonces es importante determinar la presencia de este tipo de suelo durante los estudios geotécnicos y tomar las medidas del caso. Y una vez ya conocidas las características geotécnicas, mirar la posibilidad de algún tipo de mejoramiento o de estabilización de los suelos con el fin de que esta subrasante tenga un buen desempeño durante la vida de servicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hablamos de un estudio geotécnico vial? Vamos a hacer un estudio geotécnico. ¿Qué es lo que normalmente debemos hacer? Bueno, si la vía tiene una longitud relativamente grande, es un proyecto de gran envergadura, muchos kilómetros, 15, 20 kilómetros o más, es posible que sea conveniente abordar el estudio en dos fases. Una primera fase denominada fase preliminar y una fase definitiva. Ahora, si los proyectos son más cortos, de menos longitud, de pronto puede ser conveniente más bien hacer el estudio en una única fase. Entonces, en el caso de que se tenga, en caso general, que se tenga, digamos que longitudes importantes que atraviesen tramos o sector con características distintas, entonces conviene la realización del estudio en dos fases. Cuando se hace en dos fases, entonces, para el caso del estudio preliminar, se enfrenta el problema a través de la realización de sondeos. Y para el caso del estudio definitivo, se hacen a piques. Y en cada caso se analiza la información obtenida para tomar conclusiones. Los sondeos se llevan a cabo durante el estudio preliminar. ¿Cuál es el objetivo esencial de un estudio geotécnico preliminar? El objetivo central es determinar el perfil estratigráfico. ¿Qué es eso de perfil estratigráfico? Es establecer los diferentes suelos o estratos de suelos que se encuentran en la profundidad, ¿verdad? A lo largo de los sondeos realizados. Entonces, lo que se hace es obtener un perfil deducido a partir de los sondeos realizados. También es importante en esta parte tratar de determinar si en cada uno de estos sondeos que se realizan se puede llegar a determinar la posición del nivel freático. Entonces, es importante anotar que estos sondeos se
llevan a cabo separados cierta distancia entre sí. Es de entender que estos sondeos no son continuos, ¿sí o no? Si no sería una zanja, lo cual sería impráctico. Uno hace de manera puntual sondeos cada determinada distancia. ¿Qué se recomienda en cuanto a espaciamiento entre sondeos consecutivos? Estos estén separados entre 200 y 250 metros. Los sondeos se recomienda que se separen entre 200 y 250 metros. Estos sondeos normalmente se llevan a cabo de forma manual. Para tal fin se utiliza barra, paladraga, pala. Las muestras obtenidas son alteradas. La geometría del sondeo es de aproximadamente entre 30 y 50 centímetros de diámetro y se evalúa hasta una profundidad aproximada de unos 50, 1,50 m. Esa es la profundidad de los sondeos. Lo que vamos a hacer entonces en cada uno de los sondeos es tomar muestras de los diferentes estratos encontrados para en cada uno de ellos llevar a cabo ensayos de humedad natural, ensayo de granulometría y ensayo de límite líquido y límite plástico. Básicamente esa es la información que nos interesa. Y con esa información es posible clasificar los suelos encontrados en cualquiera de los dos sistemas o de los dos grandes sistemas utilizados en nuestro medio. El sistema unificado de clasificación de suelos o el sistema de la ASHE. ¿Qué aspectos se evalúan en un sondeo, el cual hace parte del estudio geotécnico preliminar? Condiciones de humedad y plasticidad, condiciones granulométricas, análisis de humedad y condiciones de equilibrio, posición del nivel freático. Entonces, a partir de las condiciones de plasticidad y las condiciones granulométricas, nosotros podemos determinar la clasificación del suelo encontrado en cada estrato, sea en el sistema unificado de clasificación de suelos o sea en el sistema de la ASHE. Y a partir de los diferentes estratos encontrados para cada sondeo, lo que hacemos es un perfil deducido de cuáles son los suelos característicos a lo largo del corredor vial evaluado. Aunque estos ensayos que se llevan a cabo son relativamente sencillos, ¿verdad? La información obtenida es sumamente valiosa. Cuando hacemos la clasificación del suelo, obtenemos una información que es muy importante. A veces con la sola clasificación del suelo y datos como la humedad natural, es posible determinar qué tan problemático puede llegar a ser el suelo de su rasante o qué tan bueno puede llegar a ser. Entonces, esta parte del estudio es bastante interesante, muy importante y además en función de los resultados obtenidos en esta primera fase, vamos nosotros entonces posteriormente a orientar cómo llevaremos a cabo el estudio geotécnico definitivo a través de los apiques. Estamos entonces en esa parte, los apiques. El objetivo principal del estudio geotécnico definitivo, el cual se lleva a cabo a través de apiques, los cuales también se suelen realizar de forma manual. La diferencia con los sondeos es que estos tienen, digamos, un tamaño mayor en cuanto a la planta en sí. Puede ser del orden de más o menos medio metro cuadrado, por lo menos, en planta.
de tal manera que podamos obtener suficiente muestra, sea alterada o inalterada, para la determinación de ensayos de resistencia. Normalmente la muestra o la cantidad de muestras recuperadas en un sondeo suele no ser suficiente para llevar a cabo ensayos de resistencia. Por tal motivo se requiere la realización de apiques que son más amplios para que podamos obtener muestras inalteradas o suficientes muestras alteradas para llevar a cabo los ensayos necesarios. Y el objetivo esencial que se persigue en un estudio geotécnico definitivo es la determinación de se representan a través del CBR. Sin embargo, veremos que el CBR como tal no es formalmente un parámetro de resistencia utilizado en diferentes métodos de diseño. Los métodos no lo utilizan como referente. Utilizan sea módulo de reacción o el módulo resiliente. Ustedes preguntan, profesor, entonces, ¿para qué tenemos CBR? Ya hemos comentado que el CBR es mucho más económico. Además, prácticamente en cualquier laboratorio de geotecnia hay los equipos para llevarlo a cabo, cosa que no sucede con el ensayo de placa y mucho menos con el de módulo resiliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con ese parámetro de resistencia representado a través del CBR, vamos a través de alguna ecuación o curva de correlación determinar de forma indirecta sea el módulo de reacción o el módulo resiliente. Y con ese último parámetro sí vamos a diseñar. Los apiques, cuando tenemos muchos kilómetros a diseñar, ya estos sí están un poco más separados entre sí. Lo deseable cuando tenemos proyectos de mucha longitud es que por lo menos existe un apique cada kilómetro, por lo menos. ¿Ya? ¿Qué se evalúa en los apiques? Pues condiciones de humedad y plasticidad. Pues. O sea, hay cosas similares a lo que se hace en los sondeos. Y adicionalmente, lo central es determinar la resistencia. Puede que condiciones de compactación también se requieran, es posible que sí, y algunos análisis particulares. Pero definitivamente lo esencial aquí es esto. Parámetros de resistencia, CBR o ensayo de placa o módulo resiliente. Y vuelvo a repetir, en Colombia lo usual es determinar de forma directa, el valor de CBR y una vez obtenido ese parámetro de referencia, ese CBR, podemos correlacionar ese valor con el módulo de reacción K o el módulo resiliente. Bueno, algunos esquemas aquí mostrando lo que son apiques y sondeos. Información resumen. Perfiles de humedad, cómo varía la humedad en profundidad. Y este que puede ser bastante útil, de último, vamos a hablar un poquito acerca de este. En este grafiquito que estamos viendo aquí, pues hay tres curvas. Una curva inferior que hace referencia al límite plástico, una superior más oscura, que sería el límite líquido, y una intermedia intermitente, ¿verdad? Que es como la humedad del suelo. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como primera medida, determinar cuáles son los suelos característicos de una unidad de diseño. Y dependiendo de esos suelos característicos, verificar en cada pique, en cada sondeo, perdón. En este caso, en cada sondeo. Verificar en cada sondeo
cuáles son las características de plasticidad y de humedad de ese suelo característico. Pero lo que vamos a hacer es, para cada sondeo, establecer 3 valores distintos. 1, la humedad natural de ese suelo. 2, cuál fue el resultado del límite plástico, cuál fue el resultado del límite líquido. Y entonces en cada caso, teniendo esa información para cada sondeo, unimos esos puntos y generamos una curva en cada caso. En este caso que estamos viendo ahí, por ejemplo, vemos nosotros que a lo largo de estos 10 apliques, fíjense, la curva de un perfil de humedad está bastante pegado, muy cercano al perfil correspondiente al límite plástico. Entonces, lo que nosotros podríamos concluir es que estos suelos van a presentar una consistencia aceptable o buena, teniendo en cuenta que la humedad que poseen en campo está inclusive muy cercana y en algunos casos hasta por debajo del límite plástico. Recuerden que en el límite plástico el suelo tiene una consistencia relativamente alta si la comparamos con la del límite líquido, en la cual fluye, o sea, el suelo se comporta como un líquido muy viscoso, de muy baja resistencia, en tanto que en el límite plástico el suelo presenta una mayor resistencia. Entonces, si nosotros tenemos un perfil de humedades de esos suelos a lo largo de esos sondeos muy cercanos, muy pegados al perfil correspondiente al límite plástico, podemos concluir que esos suelos presentan una buena consistencia teniendo en cuenta las condiciones naturales o las condiciones de edad natural en que se encuentran. Entonces, nos dice de alguna manera qué tan buenos o tan mala puede ser una subrasante. Si yo tuviese un contenido de agua mayor, entonces la humedad va a ser más alta, por lo tanto, estaría acercándose o a veces hasta superando el perfil correspondiente al límite líquido. ¿Qué significa eso? Esos suelos de subrasante se espera que tengan una muy baja capacidad de soporte, porque tienen una baja resistencia, ¿cierto? Un aspecto importante que siempre toca aclarar es el siguiente. Fíjense que en este caso, de que están mostrando estos perfiles de humedad, pues se muestra la humedad y aquí el número del sondeo. Los sondeos se enumeran, el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ahora, además de enumerarse, es mucho más importante determinar en cada uno la localización lo más precisa posible con respecto al sistema de accesado de la vía. Se requiere entonces localizar de forma adecuada la ubicación de cada sondeo y también de cada pique. Se debe referenciar en qué accesa, si es kilómetro 2 más 350, si fue en el lado derecho, si fue en el lado izquierdo, si fue en el centro o hacia el eje que se tomó la muestra. Todo eso hay que referenciarlo. Entonces recuerden, se requiere saber cada uno de los sondeos en qué abscisa se realizó. Es la única manera de, posterior al estudio, y si lo está revisando otro, que pueda saber, mire, el sondeo 1 dónde quedaba, el sondeo 5 dónde quedaba. No es que tengamos que llamar, mire, ¿dónde quedó? Eso quedó cerquita de la finca tal, no. En la Alcisa K5 725 al lado izquierdo, listo. Queda localizado, incluso hasta topográficamente. A veces inclusive en los estudios lo exigen que se lleve a cabo y se georreferencie. Bueno. Aquí hay un resumen de resultados de unos perfiles deducidos, de sondeos y de API que lo contrastan todo. A veces se conviene pues tomar algunas convenciones para representar los diferentes tipos de materiales o suelos encontrados. Aquí la carta de plasticidad, la cual puede ser útil para determinar familia de suelo en la parte de los finos, si son limosos o arcillosos de baja o alta plasticidad.
información que es importante para determinar familias de suelo, inclusive unidades de diseño, diferentes entre sí. Pero vamos a hacer una break de 5 minuticos, ¿listo? En 5 minuticos exactos me vuelvo a conectar.
Bueno, muchachos, continuamos entonces. Estamos compartiendo sí se comparte la presentación. Sí, bro. Ok. Entonces, método enlazante. Bueno, básicamente 3 ensayos. Ensayo CBR o ensayo de CBR. Ensayo de módulo resiliente y ensayo de placa. El primero de ellos es el más utilizado en nuestro medio, más utilizado en Colombia, el ensayo de CBR. Ahora, una cosa es que sea más utilizado en realizar y otra cosa es cuáles son los parámetros que se aplican para el diseño. Ya hemos dicho, miren, si vamos a diseñar un pavimento flexible, el parámetro de resistencia para el suelo es módulo resiliente. Pero si lo que vamos a diseñar es un pavimento rígido, entonces es módulo de reacción K. Ese módulo resiliente se obtiene del ensayo de módulo resiliente y el módulo de reacción K, que ustedes también conocen como coeficiente de balasto en geotecnia, se obtiene del ensayo de placa. Ahora, como estos ensayos se realizan poco por la escasez de equipo y lo costoso, entonces en Colombia lo que hacemos es el ensayo de CBR. Y una vez obtenido el valor de CBR característico de ese suelo, a través de estos ensayos de CBR, podemos a través de ese valor obtener de forma indirecta, sea módulo de reacción o el módulo resiliente. ¿Listo? Entonces, por eso es que decimos que el ensayo más realizado es el ensayo de CBR. Vamos a dar entonces una definición formal de lo que es el CBR. Cuando nosotros hablamos de geotecnia y de ensayos de resistencia de los suelos, pues ya ustedes este tema lo han abordado en sus cursos de geotecnia y ya pues ustedes tienen conocimiento de, por ejemplo, de algunos ensayos, ¿verdad? Como compresión inconfinada, resistencia al esfuerzo cortante. Y entonces estos parámetros se representan por unas unidades que suelen ser de pronto libras por pulgada cuadrada o PSI, 2.5 kilogramos centímetro cuadrado, o tantos newton metro cuadrado, o tantos pascales un metro cuadrado. Entonces, son las unidades que se utilizan. Sin embargo, vamos a mirar que el CBR se representa de forma distinta, o lo que representa es algo diferente. Aunque es un parámetro de resistencia, no se va a representar en esos mismos términos. Es diferente. Y podríamos decir también que este ensayo de CBR prácticamente sirve únicamente para lo que tiene que ver con la ingeniería de pavimento. Un CBR no le va a ser de gran utilidad para diseñar de pronto un edificio o un puente. No le va a servir, porque es un parámetro casi que exclusivo para lo que tiene que ver con la tecnología de pavimento o ingeniería de pavimento. Entonces, es un ensayo específico para esta parte de la ingeniería civil. Ahora, ¿qué es ese ensayo de CBR? Para entenderlo, es importante incluso saber cuál es la procedencia de este ensayo. El ensayo se implementó por primera vez en el estado de California. Como quien dice, allá fue que lo inventaron. Allá fue que inventaron este ensayo y este parámetro. En el estado de California, y estamos hablando de historia patria, estamos hablando de, eso está al orden hace de unos más o menos unos 90 años por allá, hace bastante tiempo. Y es un ensayo que aún sigue vigente y seguramente seguirá vigente por muchas décadas más.
en lo que tiene que ver con la tecnología de los pavimentos, el ensayo de CBR. Entonces, como les decía, un ensayo que se implementó por primera vez en California y consistió básicamente en que ellos escogieron una muestra de referencia, un suelo con ciertas características, un material con ciertas características, un material conformado por un componente importante de gruesos, de gravas, parte de arenas, pero un componente de gruesos, de gravas trituradas. Si comparamos ese material que ellos utilizaron con materiales nuestros de ahora, de nuestras especificaciones, podría compararse con una base granular nuestra de excelentes características, una muy buena base. Sería más o menos parecido a esa muestra patrón. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el ensayo de CBR o el CBR? Es una medida indirecta, a veces algunos dicen relativa, es una medida indirecta de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad cuidadosamente controladas. Es una relación porcentual entre el esfuerzo requerido para penetrar un pistón normalizado en el suelo a ensayar y el requerido para penetrar una muestra patrón. ¿Qué es toda esta retragila que estamos hablando? Cuando ellos implementaron su ensayo, idearon su ensayo, ellos lo que hicieron fue tomar una muestra patrón de ciertas características granulométricas, de gran parte de ese material era producto de titulación mecánica, una muy buena granulometría, un material de muy buenas características, un material granular de muy buenas características. Entonces prepararon esa muestra, la compactaron con cierta energía de compactación en un molde parecido al del Proctor, al molde Proctor, un molde cilíndrico, en un número determinado de capas, un número de golpes por cada capa. Y entonces, una vez preparada, compactada esa muestra, implementaron un equipo que consistía básicamente en un pistón que se iba penetrando sobre la muestra. Se iba penetrando sobre esa muestra. Para penetrar ese pistón en la muestra, obviamente había que ir ejerciendo una carga cada vez mayor. Se iba aumentando la carga y se iba registrando la carga versus la penetración obtenida en un momento dado. Ese pistón obviamente tenía un área transversal de forma circular y era un área conocida, estaba cuantificada cuánto era el área. Ellos vinieron y dividieron la carga entre el área y obtuvieron entonces presiones de contacto o esfuerzo, pudiendo establecer entonces cuál fue o cuál era en su momento, en el momento del ensayo, la curva esfuerzo-penetración. A medida que penetramos el pistón, medían con un deformímetro qué penetración llevaba hasta ese momento y por otra parte medían cuál es la carga correspondiente en ese mismo instante. Y de esa forma se podía determinar para cada penetración referenciada cuál era el esfuerzo requerido. Y de esta manera obtuvieron una curva esfuerzo-penetración. Obtuvieron una curva esfuerzo-penetración de tal manera que se podía utilizar como referente en el caso de que ensayáramos otros suelos. Entonces, este cuadrito que está acá precisamente representa los puntos característicos, cada punto 1 pulgada, y para cada penetración, en su momento, en ese ensayo original, cuál fue el nivel de esfuerzo requerido.
Durante el ensayo de CBR, el pistón se hace penetrar hasta una profundidad máxima de 0.5 pulgadas. Entonces, estos datos que están en este cuadro se han obtenido del ensayo original llevado a cabo sobre la muestra patrón en el estado de California. Entonces, en ese ensayo, cuando el pistón penetró 0.1 pulgada, se requirió un esfuerzo de 1000 PSI. Para llevarlo hasta 0.2 pulgadas, se requirieron 1500 PSI. A 0.3, 1900. Para 0.4, 2300. Y para 0.5, 2600 PSI. Entonces, ¿por qué se dice que es un ensayo que determina de forma indirecta o relativa la resistencia al esfuerzo cortante? Porque fíjense que en la muestra patrón ellos obtuvieron unos esfuerzos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestro ensayo, claro, también vamos a determinar unos esfuerzos. Pero nosotros nos va a interesar en la relación que existe entre, aquí está la expresión, el esfuerzo requerido en el suelo ensayado entre el esfuerzo requerido en la muestra patrón para llevar el pistón hasta cierta profundidad de penetración. Entonces, las penetraciones tomadas como referentes en este ensayo son 2 y únicamente 2. No tenemos derecho a cambiarlas. Usted en cada caso puede determinar el CBR para una penetración de 0.1 pulgadas o 0.2 pulgadas. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un ensayo sobre un espécimen. Se está ensayando en la prensa de CBR y se obtuvo la curva esfuerzo-penetración. Y de esa curva esfuerzo, ¿cómo tenemos la curva esfuerzo-penetración cuando ensayamos un espécimen en el equipo de CBR? Como les he comentado, para cada nivel de penetración preestablecido, vamos a tomar una lectura de la carga y después la convertimos a esfuerzo. Y de esa manera obtenemos una curva esfuerzo-penetración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros entramos en nuestra curva para 2 penetraciones distintas. Este es un ejemplo particular. Vamos a suponer que se tomó una muestra de suelo, se falló en el equipo CBR y se obtuvo una curva de esfuerzo-penetración, y de dicha curva esfuerzo-penetración se obtuvo lo siguiente. Para 0.1 pulgada de penetración, el esfuerzo requerido en la muestra ensayada fue de 75 PSI. ¿Dónde se saca esto? De la curva esfuerzo-penetración. Del experimento en particular que uno haga en el suelo, problema. Para ese mismo molde, en la curva esfuerzo-penetración, para el caso de 0.2 pulgadas, el esfuerzo requerido fue de 120 PSI. Pregunta: determinar el CBR de la muestra ensayada. Cuando nosotros vamos a determinar el CBR, siempre se procede de esta forma. Siempre se mira para 0.1 pulgada y para 0.2. Para 0.3 se mira, no. Para 0.4, no. Para 0.5, no. Solo para 0.1 y para 0.2. Ya eso está establecido. Y no tenemos derecho a cambiar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el CBR? Vamos a determinar siempre 2 valores distintos. Uno para la penetración 0.1 y el otro para 0.2. Para el primer caso, CBR para penetración 0.1, que es igual al esfuerzo requerido en la muestra problema para penetrar el pistón 0.1 pulgada, entre el esfuerzo requerido en la muestra patrón para penetrar el pistón 0.1 pulgada también. Porque se va a la tabla esta, dice, bueno, para 0.1 pulgada se requirió una muestra patrón 1000 PSI. Entonces usted viene y divide
75 entre 1000%, para determinarlo en términos porcentuales. Y eso le arroja un valor de 7.5%. Un aspecto que merece destacarse es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de CBR, de acuerdo con la definición, CBR es una medida de la resistencia al esfuerzo constante de un suelo bajo condiciones controladas de densidad y de humedad. Entonces, con una resistencia relativa, por eso se dan términos porcentuales, porque lo que estamos haciendo es comparando eso, y eso consiste en la con respecto a la resistencia que ofreció la muestra patrón para llevar el pistón a esa misma profundidad. Entonces, cuando nosotros obtenemos 7.5% aquí, es igual a 7.5. Cuando nosotros hablamos del CBR, nosotros sabemos que se da en términos porcentuales ese valor numérico. Sin embargo, suele omitirse el símbolo de porcentaje. Entonces, si yo veo en un estudio 7.5% o 7.5, es lo mismo. Si a mí me dicen que el CBR de esta muestra es 7.5, yo deberé entender, tengo que entender que hacen referencia a que ese CBR es de 7.5%. Para el segundo caso, CBR es para 0.2, entonces como para 0.2 en la muestra problema fue 120, se tiene 120 entre la resistencia requerida en la muestra patrón para llevar el pistón a esa misma profundidad. Y estamos hablando de 0.2, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo fue de 1500, por eso se divide aquí entre 1500, esa es la razón. Por 100 da 8%, o sea, 8. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos es obtener dos valores de CBR distintos, cada uno para penetraciones diferentes. El primero para una penetración de 0.1 pulgadas y el segundo para 0.2 pulgadas. Pero debemos coger un único valor. Entonces, a veces aquí hay varios criterios. A veces algunos dicen que el promedio o el mayor. En realidad, yo recomiendo el menor porque es más conservador. Entonces, el menor de los dos es 7.5. Por lo tanto, yo podría decir que el CBR de la muestra es 7.5 o 7.5%, que es lo mismo. Esa es la manera de determinar el valor de CBR para un espécimen, para un molde que se falle. No sé si tienen alguna inquietud. Pues por el momento no, profesor. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, miren, aquí en este gráfico, aquí se observa, por ejemplo, esta que está acá, continua, pues representa la curva original obtenida en California. Y esta que está acá, pues son curvas obtenidas de suelos o materiales diferentes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar, ¿verdad? Resistencia, por ejemplo, el CBR de este material, ¿cómo se obtiene? El esfuerzo aquí entre 1000 por 100. El esfuerzo aquí entre 1500 por 100. Bueno, ya en cuanto a cómo obtenemos ese CBR, la manera de obtener el CBR pues, es a través de un ensayo. Hay diferentes formas de llevar a cabo dicho ensayo. Depende inclusive del equipo utilizado, si es equipo de campo, equipo de laboratorio, del tipo de muestra, si es muestra alterada o inalterada, inclusive hasta del tipo de suelo, si es suelo fino o suelo grueso.
CBR de laboratorio sobre muestra alterada. Se recomienda su ejecución cuando las condiciones de la subrasante se van a alterar durante la construcción. ¿Cuál es este caso? Por ejemplo, una vía nueva, ahí donde se va a construir toda la estructura completa, ¿verdad? Y hay que hacer un movimiento de tierras. Hay que construir terraplenes, o hay que hacer labores de excavación. En este caso, podría ser conveniente tomar muestras alteradas y llevarlas al laboratorio. En esta parte inferior se representan de forma esquemática cómo que es esto del ensayo CBR. Aquí en esta primera parte aquí se representa un molde cilíndrico. Aquí en la parte interna, en esta parte está la muestra. Esa muestra está confinada por su base, por las paredes del molde, y en la parte superior se confina por una especie de sobrecarga. La primera en forma anular y la siguiente pueden ser en forma de herradura. De tal manera que la muestra esté totalmente confinada durante el ensayo. Entonces los pasos se podrían resumir aquí. Primero hay que hacer una compactación de la muestra en el molde. Luego se recomienda que esta muestra se sumerja durante un periodo de 4 días. Se somete a inmersión durante un periodo de 4 días. ¿Qué se busca con esto? Generar condiciones de humedad desfavorables en ese espécimen, de tal manera que el continuo de humedad sea tan alto que la muestra sea más susceptible, sea más débil, que serían condiciones de laboratorio que estarían tratando de representar las condiciones más críticas que esperaríamos nosotros en la obra cuando ese suelo esté sometido a condiciones de humedad desfavorables, de cuanto a época invernal, ¿verdad? De niveles freáticos cercanos, que son condiciones desfavorables, y entonces conviene que las condiciones de laboratorio sean lo más parecidas a esas condiciones críticas de la obra. Y finalmente, después que se saca ese periodo de curado, que se llama también, de 4 días, se escurre la muestra y se somete al ensayo, que consiste básicamente en penetrar este pistón en la muestra, en el espécimen, e ir registrando 2 cosas: carga y deformación. La otra forma de hacerlo es CBR de laboratorio con muestra inalterada. ¿Sí? Como es de laboratorio, se supone que usted la muestra la toma en campo, la lleva al laboratorio y allá la falla. En este segundo caso es una muestra inalterada. Este tipo de muestras se pueden obtener básicamente si los suelos son finos. Para el caso de suelos granulares y sobre todo los más gruesos que tienen grava, es casi imposible, para no decir lo que es imposible, tomar muestras inalteradas, y no es práctico hacerlo. Por lo tanto, en esos casos de suelos granulares, pues tocará hacer sobre muestra alterada. Ahora, si es muestra inalterada, pues como decíamos, se orienta sobre todo para suelos finos con cohesión, y se recomienda su utilización cuando las condiciones de la subrasante no van a ser alteradas durante el proceso constructivo. Ejemplo de ello, cuando vamos a hacer el mejoramiento o el reforzamiento de una vía existente y nos vamos a tocar las capas inferiores. En ese caso, la subrasante va a permanecer invariable durante el proceso constructivo. Por lo tanto, podría ser conveniente determinar un CBR inalterado en las condiciones de densidad de humedad que tenga el suelo debajo del pavimento existente. CBR de campo. También es recomendable su ejecución cuando la subrasante no va a ser alterada durante el proceso constructivo, vía existente. Ahí sí ya el equipo es diferente al de laboratorio, es un equipo de campo que además requiere de un mecanismo de reacción que suele ser un camión, por lo tanto es costoso llevar a cabo este ensayo. Bueno, ¿qué pasa en una unidad de diseño?
En una unidad de diseño, pues yo espero tener varios apiques, ¿sí o no? 5 apiques, 6 apiques, 7 apiques, 8, 9 o más apiques, depende de cómo es el proyecto. Entonces, en cada apique, pues lo ideal es contar con información correspondiente al valor de CB del suelo característico de ese apique, ¿sí o no? Por lo tanto, en una unidad de diseño, vamos a tener varios valores de CBR, uno asociado a cada apique. Y lo que uno espera es que esos valores en general sean diferentes entre sí, que existan diferencias a veces bastante notables entre los valores de CBR obtenidos para los diferentes apiques correspondientes a una misma unidad de diseño. No, que tenemos 7 apiques y en cada apique hay un valor distinto de CBR. Entonces, pregunta, ¿qué valor utilizo? ¿El menor de todos? ¿O el mayor de todos? ¿O el promedio de todos? Entonces, para tal fin existen unos criterios. Hay un criterio que es el criterio de la ASTO. El criterio de la ASTO considera que el valor se puede obtener como el promedio de los valores de CBR individuales correspondientes a cada apique. Entonces, según la ASTO, si yo tengo 8 valores de CBR, sumo los 8 valores y los divido entre 8. Y ese valor promedio es el valor de CBR representativo de esa unidad de diseño. Ese es el criterio de la ASTO. Ojo, depende de la entidad. Ese es el criterio de la ASTO. Trabaja con el promedio. Para la ASTO, el CBR de diseño de la unidad correspondiente será igual al valor promedio de los valores de CBR. Ese será el CBR de diseño. El otro criterio es del Instituto Norteamericano del Asfalto o Instituto del Asfalto. ¿En qué consiste este método del Instituto del Asfalto? En primero, determinar cuál es el tránsito, cuál es el nivel del tránsito de diseño, si es bajo, medio o alto. Para el Instituto del Asfalto, bajo es menos de 10.000 repeticiones, medio entre 10.000 y 1.000.000 y pesado de más de 1.000.000 de repeticiones. Entonces, hay que establecer el nivel de tránsito de diseño y fijar en función de este nivel de tránsito de diseño un valor de percentil de diseño. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a mirar a través de un ejemplo. Entonces, bueno, el ejemplo es este. Ejemplo, allá el CBR representativo por el método del Instituto del Asfalto para los siguientes valores de CBR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Y me dan aquí, antes de proceder, esta tablita, es la tablita del Instituto del Asfalto, en donde fija cuáles son los percentiles recomendados en función de la clase de tránsito. Entonces, fíjense, si el tránsito es liviano, y ojo, que esta clasificación vale para el Instituto del Asfalto. Ojo con eso. Para el Instituto del Asfalto, el tránsito es liviano si el N de diseño es de 10.000 o menos. El tránsito es medio si está entre 10.000 y 1.000.000 y es pesado si es más de 1.000.000. Entonces, para el primer caso, el percentil es 60, para el segundo es 75 y para el tercero 87,5. En este caso, vamos a ver cuál es el valor correspondiente a cada percentil para comparar. Le vamos a suponer que estos son los valores de diseño, los valores obtenidos. Obtuvieron estos valores. Cópiense esto, por favor.
¿Listo? ¿Está copiado? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, entonces la idea ¿cuál es? Es determinar el CBR teniendo en cuenta los 3 percentiles. ¿Cómo es eso? Bueno, ya tenemos estos valores de CBR. Entonces, lo primero que recomienda el Instituto de la Falta, bueno, una vez que usted tenga cuáles son los valores, determine el tránsito de diseño. Una vez determinado el tránsito de diseño, establece cuál es el valor de percentil a utilizar. En este caso vamos a hacerlo para los 3 percentiles. Entonces, una vez determinado el tránsito de diseño, hay que ordenar los valores de CBR de menor a mayor. Hay que ordenarlos de menor a mayor. Ahí están ordenados 2, 2, 2, 2, 7, 2, 8, 3, 3, 8, 4, 2, 4, 4. ¿Listo? Luego, conviene hacerlo aquí como una tablita. Miren primero la tablita esta tablita. Entonces, en esta tablita, la primera columna son los valores de CBR ordenados de menor a mayor. Una segunda columna en donde colocamos los valores mayores o iguales. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántos valores son mayores o iguales que 12? Te cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos valores son mayores o iguales que 220? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sigue sucesivamente, sigue sucesivamente. En la tercera es lo mismo, pero en términos porcentuales. Ya no en términos absolutos, sino porcentuales. Porcentaje de valores mayores o iguales que 8. Entre 8% a 100%. 7. Entre 8 por 100, 87,5. 6. Entre 8 por 100, 75. Y así con los demás. Después utilizamos un grafiquito en donde fijamos las abscisas, valores de CBR. Esta escala pues conveniente, ¿no? De esta manera que cubra los valores de CBR, valores menores y más altos. Una escala conveniente. Escala natural todas. Y acá el porcentaje de valores mayores e iguales. Y entonces poner 2, 100%. 220, más o menos por aquí, 87,5. 270, 75. Y así sucesivamente. Luego unimos esos valores con una curva suave, los puntos. Y posteriormente, en función del nivel de tránsito, determinamos el valor de percentil correspondiente. Por ejemplo, si el tránsito es bajo, percentil 60, yo tendría aquí un valor aproximado de 2.8. Ese sería el CBR de diseño. Si fuera 75%, el percentil 75, yo tendría aproximadamente 2.7. Y si fuese percentil 87,5, obtendría del orden de 220. Entonces, esa es la forma como se determinan los valores de CBR por este método, por el método del Instituto de la Falta. ¿Listo? No sé si tienen alguna inquietud. Yo les voy a compartir esta presentación, más luego se las comparto para que ya tengan esto como referente. Antes de finalizar, quisiera de pronto, vamos a estos 5 o 6 minutos que quedan, hablar sobre el tema del laboratorio. Miren, ya yo con el otro grupo que tengo, pues ya fijamos por lo menos 2 horarios y tenemos de lunes
de 10 a 12, un grupo, los lunes de 4 a 6 de la tarde, el otro grupo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos haciéndolo de forma virtual, en este caso no es de gran interés, no es tan crítico, más bien, de que en un grupo haya muchos estudiantes, porque igual vamos a conectarnos es por internet, diferente si fueran en laboratorio, pues ahí sí físicamente toca limitarlo. Entonces, los horarios que están establecidos son lunes de 10 a 12, ese está fijo, ya hay suficiente, ya hay 19 estudiantes inscritos ahí. El lunes de 4 a 6, donde ya hay 7 estudiantes. Y el otro horario que habíamos fijado tentativamente, jueves de 10 a 12. Entonces, me gustaría que por favor, en la medida de lo posible, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Parece que me desconecté un momentico, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que les estoy comentando es que hasta el momento, pues, ya el horario de 10 a 12 los lunes, de 4 a 6 los lunes, pues ya está fijo. Pues tentativamente tenemos de jueves de 10 a 12. ¿Cuál es la idea? De que por WhatsApp se vayan inscribiendo. Pónganse primero de acuerdo internamente ustedes y dependiendo de sus grupos de trabajo, pues se ponen de acuerdo y dicen, por ejemplo, Jennifer Toro, Miriam Pérez, Alexandra Chadí, por ejemplo, y Jessica Martínez, lunes de 4 a 6. Listo, yo voy anotando acá. ¿Ya? La idea es que sean grupos hasta de 4 estudiantes. Entonces, la idea es que se inscriban. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con respecto a los laboratorios. ¿Se pueden hacer pareja con los del otro curso o solamente de este No curso? importa, no importa. Con los otros se puede porque el profesor soy yo también. En este momento, o sea, yo en otras ocasiones prefiero que sea del mismo curso, pero en este caso, como la cosa es diferente, podría eventualmente también, sí. Es una situación particular porque yo soy
el mismo profesor de teoría y voy a ser el único que voy a dar a los laboratorios. Este es un caso excepcional y estamos también aquí no estamos en presencial, sino de forma remota, entonces podría darse el caso y yo no le veo inconveniente en este caso, no sería inconveniente, ¿ya? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces vayan organizando la cuestión y cualquier cosa me van comentando. Entonces, demos por finalizada la jornada en el día de hoy. Sí, sí. No, si quieren me lo envían al WhatsApp del grupo, no importa. Envíamelos del grupo. No importa, por eso les digo, en esta ocasión, como no es presencial, es que si físicamente si hay limitaciones, máximo 12 o 16 estudiantes y no va para más porque los laboratorios y los equipos no van para más. Pero como estamos aquí a la distancia, el hecho de que hayan 20 o 30, yo no lo veo como inconveniente porque igual ustedes se van a conectar, es así, ¿ya? Entonces no va a haber limitaciones, ¿ya? Están esos 3 horarios, lunes de 10 a 12, lunes de 4 a 6, jueves de 10 a 12. Entonces, no importa. En este caso no importa que haya muchos en un grupo, no lo veo inconveniente en ese sentido. Entonces, yo creo que este miércoles sí no vamos a tener clases porque ya es miércoles santo, ya víspera del jueves, pues sí vamos a dejarlo pasar. Y nos veríamos entonces el lunes. Entonces, el lunes nuevamente nos reunimos en clase. ¿Listo? Bueno, jóvenes, estamos en contacto. Nos estamos viendo. Feliz Semana Santa con mucha tranquilidad, quietud, con familiares y en paz. Bueno, que pasen muy bien. Listo, profe. Igualmente.